Bueno, buenas tardes a todos. Una disculpa. Ya saben que este tema tecnológico siempre nos da sorpresas. Hoy tengo el gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Raúl Saucedo, presidente y responsable de SB Group. Hoy tengo el gran honor de compartir con ustedes aquí junto con el licenciado Antonio Barragán, socio y amigo y director de Intrade Consultores, y de mi buen amigo también y director de nuestra división de SB Free Trade Zone, de recintos fiscalizados estratégicos, el ingeniero Francisco Estrada. Muchas gracias a todos. Por mi parte, quiero dar un poquito el contexto de lo que es el término de los FTCs, del Free Trade Zone, lo que son la perspectiva global del impacto que han tenido estas zonas de libre comercio a nivel mundial. Les quiero platicar sobre el modelo global, un poquito la modernidad que el sistema de administración tributaria por medio de la Administración General de Aduanas muy atinadamente liberó y ha empujado fuertemente en México. Platicarles el modelo del recinto fiscalizado estratégico, su contribución a la infraestructura portuaria, que finalmente es una infraestructura que, como todos sabemos, crece a pasos agigantados, pero no tan rápido como la economía, que afortunadamente nos permite que todos los negocios sigan avanzando. También, ¿en qué contribuye este modelo a ser un facilitador logístico y aduanal? Y cómo contribuye a la competitividad de todas nuestras empresas, ¿no? Un poquito mostrarles lo que es, cómo está integrado SB Group y la solución integral que tenemos. ¿Qué es un FTC? Si nos vamos a Wikipedia, ¿no? La parte más sencilla, el Free Trade Zone es una zona o territorio delimitado de un país donde se generan incentivos fiscales atractivos para la importación de mercancías, flexibilidad de negocios, para manufactura y otros servicios. Es un concepto general que opera en todo el mundo y que es muy interesante que gracias a esta ponencia con ustedes, pues investigando un poquito la historia de estas zonas de libre comercio, nos percatamos de la importancia y la trascendencia que ha tenido en varias economías, ¿no? Quiero compartirles un poquito cómo se ven en otras partes del mundo, enfocándonos especialmente en las áreas económicas más importantes, como es la Unión Europea, como es Estados Unidos, como es China. Y quiero que sepan que, y me voy a ir de derecha a izquierda, la Unión Europea y prácticamente en Italia, esto surge desde el siglo XVII, ¿no? La verdad es que Italia fue un precursor de crear una zona de libre comercio donde las mercancías pudieran fluir, ¿sí? Hoy día, la Unión Europea, cuando se constituye como tal, de la fecha que se constituye la Unión Europea para acá, se crean 72 zonas de libre comercio. Reitero, esto es únicamente la Unión Europea. Sin embargo, cada país, Turquía, cada país en Europa, en Asia, en todo el mundo, ha desarrollado estos modelos porque no hay otra manera de decir, sino que esto es resultado y suma de un crecimiento económico, una facilitación logística, aduanera, etcétera, ¿no? En Estados Unidos nace desde 1934, realmente Estados Unidos la ha llamado Foreign Trade Zones. Es importante resaltar que desde esa fecha Estados Unidos vio la importancia de formalizar este modelo económico. Al día de hoy hay 293 zonas de libre comercio en Estados Unidos. Para darles una idea y también para ver el contexto de dónde está México, dónde está Europa, dónde está China, el FTC 62 es el más grande en Estados Unidos. Es un Free Trade Zone que tiene, o un Foreign Trade Zone que tiene un promedio de superficie de 10 kilómetros. ¿Sí? Entonces ustedes se imaginarán que en una superficie de 10 kilómetros cuadrados, pues prácticamente hay todo un comercio con transformación, reparación, elaboración muy avanzado. Y este es uno de los 293 que operan en Estados Unidos. Pero vamos un poquito a China. China, que como todos sabemos es una economía que por muchos años estuvo cerrada y que en el 2012 muy atinadamente decide
ya tras un proceso de apertura de sus fronteras y salir al mundo bajo un esquema social diferente, al día de hoy se va de una manera muy puntual a crear 18 Free Trade Zones en todo el país, ¿no? Ustedes pueden ver un poquito el mapa, a lo mejor soy un poquito chiquito, pero China lo que hace es incluso juntar áreas, juntar provincias. Como ustedes saben, China va más por la parte de provincias y juntan varias provincias para crear un FTC. Para darnos idea, de esas 18 FTCs, China tiene 1,315 kilómetros cuadrados. Algunas de las regiones más activas y dinámicas, como todos sabemos, pues obviamente Shanghai, Guangdong, Beijing. Si lo ponemos en ese contexto de que solo una zona de libre comercio, solo un FTC en Shanghai pueden ser 120 kilómetros cuadrados. Y bueno, los que hemos tenido la oportunidad de estar dentro de estas, pues nos damos cuenta que son ciudades industriales con todo un perfil y con todo un beneficio de libertad económica, donde converge todo tipo de operación, ¿sí? Mucha gente lo identifica nada más para manufactura, pero ahorita vamos a ir un poquito más a detalle de lo amplio que es este concepto. Y aquí quiero platicarles y compartirles lo atinado que el gobierno mexicano ha sido también en esto, ¿no? Quiero decirles que en el decreto del recinto fiscalizado estratégico del 2006 es cuando nace el modelo, un modelo que nace con ciertos parámetros y ciertos requisitos y ciertos pues requerimientos en cuanto a superficie, inversión, que lamentablemente no detonó, ¿sí? Hubo quien pudo operar, hubo quien pudo apegarse a eso, pero fue un acceso muy limitado para la industria, ¿no? Especialmente los parques industriales difícilmente le encontraban el beneficio de convertir esas grandes inversiones de parques industriales en una figura completamente controlada y revisada por la autoridad. Y no es sino hasta el 2013 en el que el SAT decide abrir el modelo y creando el decreto del nuevo esquema del recinto fiscalizado estratégico. Este nuevo decreto, repito, se da en el 2013 y pues obviamente busca la parte del desarrollo económico, atraer inversión extranjera, atraer negocios, crear empleos. La Administración General de Aduanas se enfoca mucho a ir moldeando y escuchando a los usuarios. La verdad quiero decirles que ha sido un camino largo, sin duda, pero una experiencia muy interesante trabajar con el apoyo de los administradores de las aduanas, a nivel central, el área de infraestructura, que sé que algunos nos acompañan y les agradecemos mucho todo el apoyo. Quiero darles también el contexto de cuántos RFEs hoy día, y por eso empecé con el tema del FTC, porque ese modelo económico que opera en todo el mundo, que se llama Free Trade Zone, y se conoce más como tal, en México la autoridad le llama recinto fiscalizado estratégico. ¿De dónde surge esto? Como todos ustedes saben, desde la creación del SAT, cuando pasa la subsecretaría de Ingresos al SAT, ya se privatizan los almacenes que controlaba la aduana, lo que era un recinto fiscal, pasan a ser recintos fiscalizados, es decir, los recintos fiscalizados son figuras que hoy día funcionan muy bien dentro de las aduanas, ¿sí? Y colindantes a las aduanas, como el caso de nosotros en Guanajuato, pero se le llama recinto fiscalizado estratégico porque siguiendo esa tendencia de ya no buscar que los recintos fiscalizados estuvieran dentro de las aduanas, sino que estuvieran en cualquier otra parte, dar la libertad a que la iniciativa privada pudiera enfocarse a esa inversión y buscar los espacios por sí solo, es que se crea el recinto fiscalizado estratégico. Quiero darles una idea más o menos cuántos RFE el día de hoy existen dentro de los puertos, dentro de las administradoras portuarias integrales. Tenemos 3, ¿sí? Ahí tenemos esos casos de Altamira. En el caso de gobierno del estado, muy interesante que el gobierno del estado de Zacatecas y de Quintana Roo decidieron abrir por cuenta propia ese modelo de negocio,
seguramente porque están haciendo un paso muy atinado para la atracción de inversión extranjera. Vemos que los parques industriales, que es el modelo que se busca, que el parque industrial colabore y convierta muchos de esos parques industriales en zonas de libre comercio, en recintos fiscalizados estratégicos. Y también vemos los operadores logísticos, como es nuestro caso, que vemos la necesidad de poder apoyar a nuestros clientes, socios y amigos en tener esa infraestructura para que ellos tengan esos beneficios, ¿no? Entonces, aquí se habla de administradores y operadores. Les explico muy rápidamente. La figura del recinto fiscalizado estratégico muestra un administrador, es aquel que es responsable de todo el acceso a ese megaparque industrial, a esa megazona de libre comercio, a ese recinto fiscalizado estratégico. Entonces hay un administrador que hace las veces de la autoridad y que reporta y controla quién entra y quién sale a ese RFE. Pero también existe la figura del operador. El operador es el que está físicamente adentro y que reporta a la autoridad todas sus transacciones. Recordemos que el RFE lo que hace es transformar, reparar, y la figura del operador pueden haber 1, 2, 50 o 100 operadores dentro de un recinto fiscalizado estratégico administrador. Por eso ustedes ven que en la parte de administrador hay 34 y en la parte de operador hay 17. Quiere decir, y quiero entender, que alguien ya tuvo la visión de tener y crear una superficie como administrador y está en el proceso de invitar a operadores dentro de esas zonas, ¿no? Si regresamos al tema del gobierno de los estados, yo en lo personal creo que todos los gobiernos y todos los estados de este país deben de tener al menos un recinto fiscalizado estratégico. Quiero compartirles un poquito la contribución que hacemos a la infraestructura portuaria, ¿sí? Alguien dice, oye, pero no son competencias. La realidad es que el recinto fiscalizado estratégico lo que viene es a coadyuvar, a sumar, a apoyar. Los puertos nunca van a crecer tan rápido como la economía va creciendo. El recinto fiscalizado estratégico y por medio de un acuerdo que tenemos con la Administradora Portuaria Integral, con una certificación de marca de calidad, nos permite salir de puerto en menos de 48 horas de que llegó el buque. Esto para algunos puede sonar así como que no hace clic con la realidad. Pero lo que es cierto es que toda nuestra mercancía que viene a los recintos fiscalizados estratégicos sale en menos de 48 horas. Es un área en donde podemos apoyarles con valores agregados y ahorita Paco les va a platicar un poquito más de eso. Tenemos áreas con refrigeración, como en el caso de Guanajuato, y próximamente estaremos habilitando aquí en el aeropuerto de Guadalajara también una terminal donde ya somos administrador y estamos en el proceso de convertirlo en operador. Quiere decir que buscamos apoyar también a aquella industria que requiera una infraestructura refrigerada, como es perecedera, como es farma, como es alimentos, y un sinfín de industrias que en esa parte refrigerada requieren el apoyo. Entonces, en Guanajuato y en Guadalajara, Guanajuato ya estamos listos en refrigerado y en Guadalajara estamos próximos a. El RFE se convierte en una extensión del puerto y te funciona como un patio de vacíos, te funciona como un área de pernocta, te funciona para tus sobredimensionados. ¿Cuántas plantas industriales no llegan al país con open tops, flat racks, con contenedores 20, 40? Y siempre el área de ingeniería tiene la preocupación del manejo. Entonces, el poder sacar esas operaciones a un RFE en donde tú puedes tener el control, donde mueves tus procesos del puerto a un área cercana a tus áreas de operación, a tus centros operativos. Hoy día que contamos con la oportunidad de tener esta operación en Jalisco y en Guanajuato, pues realmente acercamos este proceso a nuestros clientes. En la parte de transformación, para llevar materia prima y salir con producto terminado dentro del mismo proceso, que es una extensión del puerto, de las fronteras y los aeropuertos, también es un gran valor agregado. El poder retornar las mercancías, el reexportar al extranjero. ¿Cuántas IMEX no existen en el país que producen y necesitan juntar el producto con otras importaciones para poder abastecer y ser centros de distribución para Latinoamérica, pero al mismo tiempo necesitan dar por terminado su responsabilidad dentro de sus CIMEX por los periodos? Entonces, pasarlo a un RFE, el ser un centro de consolidación para salir a toda Latinoamérica y, ¿por qué no, al resto del mundo? Es una gran oportunidad.
El integrar en Guanajuato el modelo del recinto fiscalizado con el modelo del recinto fiscalizado estratégico, pues nos permite ofrecerles a todos ustedes que en una sola ubicación tengan ambos modelos de negocio, ¿no? El poder determinar con cuidado y con calma por parte de sus agentes aduanales, de nuestros agentes aduanales, la determinación del impuesto general de importación, la fracción arancelaria, para todos aquellos productos complejos de mucha mezcla, de clasificaciones complicadas. Esto les permite manejarlo obviamente con un costo más bajo y con una mayor tranquilidad y acceso a las mercancías. Ahora les platico rápido por qué decimos que el RFE es un facilitador logístico y aduanal. Automáticamente nos permite que la competitividad se vaya a decirles que puedes pensar en tu despacho el mismo día, ¿sí? Te aseguro que vas a dejar de pagar tus almacenajes en puerto, ¿sí? Porque si salimos en 48 horas del puerto y liberas tu contenedor, pues seguramente no tendrías por qué estar pagando esos almacenajes y por ende las demoras de contenedor que a muchas empresas lamentablemente nos afecta, porque los procesos de descarga, porque la capacidad de los almacenes está saturado, pero esos gastos de almacenaje y de demoras de contenedor tendrías que quitártelos. Jalisco y Guanajuato son dos ciudades que maravillosamente tienen toda una infraestructura de camiones de caja seca, ¿sí? Es decir, la cercanía en el caso de Guanajuato y el caso de Jalisco con puertos de Manzanillo o los puertos de Altamira, pues te permite liberar tus contenedores rápido. ¿Por qué no para aquellos volúmenes grandes convertir tres contenedores de 40 pies en 2 de 53? ¿Por qué no ver el RFE como un conector de tu última milla para la parte de distribución nacional? El darte acceso a tu área de previos 7x24, a tus agentes aduanales. Todos los agentes aduanales adscritos el día de hoy a Guanajuato y a Jalisco tienen acceso inmediato a los RFEs. El diferimiento de impuestos, el servicio 7x24 el resto del año, el etiquetado, la UVA, la NOM. Algo maravilloso, la figura nos permite que no se modula, ¿sí? Al no modular, automáticamente esta operación funciona a las 24 horas. En la carga consolidada, ¿qué les digo? El proceso de desconsolidar un contenedor marítimo dentro del RFE y poder despachar el mismo día, seguramente es el sueño de muchos de los que estamos aquí. Paco les va a platicar un poquito más lo que es el Warehouse Management System, donde tú puedes tener visibilidad en ambos RFEs. La terminal de Guanajuato es una terminal multimodal, es la única aduana en el país que tiene aéreo, marítimo y terrestre dentro del mismo esquema. Y bueno, todos sabemos que la tendencia hoy día es el e-commerce, el marketplace, y esta figura te permite hacer maravillas para eso, ¿no? Yo siempre digo que el RFE es una solución tipo Lego para la logística. Puedes armarlo como tú lo desees y aplica para todos los productos. La certificación de IVA y IEPS, padrones sectorales, apertura de sello de origen, ¿sí? Que tu planta de origen pueda poner un sello y romper el sello en el RFE, pues obviamente también es una gran oportunidad. Por último, les comparto unas fotos de algunas de nuestras infraestructuras. Me pongo a sus órdenes, obviamente, en SB Group, donde tenemos la división de recintos fiscalizados estratégicos, recintos fiscalizados e IMEX, la parte de Contract Logistics, Forwarding y Estados Unidos, y la división de servicios financieros, donde está la parte de Real Estate, Leasing y Risk Management. Bueno, por mi parte es todo. Amigos, yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y me voy a permitir cederle la palabra al licenciado Barragán, quien seguramente les va a platicar cosas muy atractivas. Muchas gracias, Raúl. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Creo que ya estamos dentro. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Muy buena tarde, señores. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Gran exposición y datos que nos da el licenciado Raúl Saucedo respecto de estas nuevas soluciones que se traducen en beneficios económicos, logísticos, aduaneros. No cabe duda que esta nueva figura
del recinto fiscalizado estratégico, y me refiero a nueva porque lamentablemente no se ha utilizado en nuestro país como debiera, y para muestra precisamente los datos duros que nos ha dado el licenciado Raúl Saucedo, como en otras latitudes es de gran utilidad y de gran uso para los negocios internacionales el hacer o implementar esta figura de las zonas francas, de las zonas estratégicas, que desde luego en nuestro país ha sido adecuado a nuestras costumbres, a nuestra legislación, a nuestros principios aduaneros que rigen en nuestro país, pero al final del día una solución comercial, que es como lo queremos transmitir en esta tarde para todos aquellos empresarios y para toda aquella industria y comercializadora, prestadora de servicios que tienen negocios en este país. Complementando un poco lo que ya mencionó el licenciado Raúl, a mí me gustaría llevar toda la parte legal, toda la parte normativa para sustento de esta operación al amparo de este régimen aduanero. A mí me gustaría comentarles por principio de cuentas que en nuestra ley aduanera se encuentra incluida esta figura, la figura del régimen del recinto fiscalizado estratégico. Esto tiene fundamento legal en el artículo 90 de la ley aduanera, y del artículo 90 esta figura se divide en dos, como ya lo mencionó Raúl. Por principio de cuentas, en el artículo 14D tenemos al administrador del recinto fiscalizado estratégico, que tiene una gran relevancia y sobre todo una gran responsabilidad por cuanto hace a la entrada y salida de mercancías a ese lugar autorizado para operar este régimen aduanero. Por otro lado, y además del 14D, artículos sumamente importantes como el artículo 135A, que guarda una conexión directa con este artículo 14D, y los artículos que me parecen de mayor relevancia, cuidando entonces la seguridad del flujo de mercancías de lo que entra y sale a esta zona autorizada. Podríamos mencionar entonces a los artículos 135B al artículo 135D, que es en donde se encuentra toda la operación, los beneficios administrativos, los beneficios fiscales y aquellos controles y aquellas disposiciones que tendrán que observar todos aquellos que quieran hacer uso de los beneficios, de las bondades del régimen de recinto fiscalizado estratégico. Esto, desde luego, en la vía administrativa se alcanza en el capítulo 4.8 de las reglas generales de comercio exterior vigentes al 2019. Sabemos que todavía no tenemos reglas 2020. Es en donde encontramos entonces, en este capítulo 4.8, la normativa y la operación aplicable para efectos de implementar la operación al amparo de este régimen aduanero. Y por último tenemos un decreto de beneficios fiscales y administrativos que nos alcanza, publicado en el año 2006. Entonces, estamos enfrente de un régimen aduanero, sí, pero fíjense bien, señores, de un régimen aduanero que no únicamente regula o no únicamente implementa una serie de obligaciones y de responsabilidades que le aplican a una mercancía por el simple hecho de cruzar al territorio nacional. No estamos hablando, por ejemplo, de un régimen de importación temporal en donde se tienen que cumplir con obligaciones aduaneras, en obligaciones arancelarias y no arancelarias, y después de ello es totalmente libre la mercancía de hacer lo que suceda. En este caso estamos hablando de un régimen aduanero que, además de que se le impone una serie de obligaciones y responsabilidades a las mercancías que entran al amparo del mismo al territorio nacional, estamos hablando de un régimen que va más allá, un régimen que promueve la inversión extranjera, un régimen que promueve la productividad en México, un régimen aduanero que promueve las exportaciones en el territorio nacional, un régimen aduanero que promueve la competitividad tanto en el mercado local como en los mercados internacionales, y que desde luego promueve la actividad del comercio tanto para bienes como para la prestación de servicios sobre los mismos bienes. No estamos hablando solamente entonces de un régimen jurídico y normativo que tendrá que recaer a aquellas mercancías que se introduzcan al territorio nacional, sino que es un régimen que va mucho más allá por las bondades que esto le representa a la industria, al comercio
y al sector de servicios. Bien, un poco también, muy de la mano a lo que comentaba Raúl, me gustaría mencionarles los tipos, las variedades, en donde vemos aterrizada esta figura del recinto fiscalizado estratégico, porque hay un gran desconocimiento de esto y nos parece de extrema necesidad poder transmitir esta claridad, porque al final del día es información que sirve para hacer negocios, es información que sirve para tener una mejor estrategia comercial en este país, sobre todo ante estos nuevos retos que tenemos o a los que se enfrenta nuestra oferta exportable a nivel internacional. Les quiero decir que por principio de cuentas, digamos, el esquema original, el esquema básico al que se encuentra relacionado este régimen de recinto fiscalizado estratégico, por favor, síganme un poco con este ejemplo, es el típico parque industrial, vamos a llamarle de esta manera, es decir, una delimitación territorial en donde se fomenta el que vengan empresas del extranjero, en principio, empresas nacionales, desde luego que no está prohibido que se instalen en ese tipo de zona, pero normalmente es un proyecto de atracción de inversión extranjera, en donde en principio vienen las empresas que incluso pueden venir con toda su gama de proveeduría, con toda la cadena de proveeduría. Ya se ha intentado para el sector de la terminal automotriz, sin tanto éxito, lamentablemente. Sin embargo, se puede crear para clústeres industriales o para cadenas de abastecimiento y de producción complementaria. Esto por principio de cuentas, repito, el primero de los esquemas en donde vemos representado este régimen es a través de una serie, por explicarlo de algún modo, de parques industriales, en donde esa delimitación territorial está autorizada en principio para un administrador que se encargará de todo lo que entre y de todo lo que salga. Me refiero a las mercancías que se introduzcan o que se extraigan a esa zona, y en esa misma zona vendrán algunas empresas para desarrollar procedimientos productivos y de servicios que posteriormente estarán enfocados tanto al territorio nacional como para la exportación. Definitivamente esto se crea o nace para incentivar la actividad exportadora. Ojo, a partir de la reforma a la ley aduanera del 2013, que entró en vigor en diciembre del mismo año, el 10 de diciembre del propio 2013, se crea un par de modalidades en donde podemos ver aterrizada esta figura con independencia del ejemplo que les acabo de mencionar, que es el esquema original, y es en donde encontramos, fíjense bien qué interesante, en donde encontramos la posibilidad de que alguna empresa, de que algún predio, de que algún inmueble ubicado dentro de la circunscripción territorial en donde tenga competencia una de las 49 aduanas de este país, pudiera solicitar la autorización para operar el régimen de recinto fiscalizado estratégico con todas sus bondades fiscales, administrativas y operativas. Eso por principio de cuentas, entonces no necesariamente se necesita estar dentro de este esquema original llamado de algún modo parque industrial que goce de tener esta autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria, sino que también de manera muy particular un inmueble pudiera solicitar la misma autorización siempre y cuando, repito, estuviera dentro de la circunscripción territorial de alguna de las 49 aduanas de este país. Por otro lado, también encontramos una figura novedosa que me parece que es poco explorada para los beneficios que nos puede representar, que es todas las concesiones como recintos fiscalizados dentro de la aduana o colines a un recinto fiscal, también pudiesen ser objeto o sujeto de una autorización para operar el régimen de recinto fiscalizado estratégico, lo cual es una maravilla. Quiero mencionar y me quiero adelantar a lo que va a comentar un poco con mayor detenimiento y detalle el licenciado Francisco Estrada, en donde SB Group tiene esta autorización en Silao, en el Bajío, para operar no únicamente los servicios de manejo, custodia y almacenaje de mercancías al amparo de la famosa figura del depósito ante la aduana, sino que también
en el mismo recinto se cuenta ya con una autorización para que todas esas mercancías adquieran el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico y con ello se puede ampliar tanto su plazo de permanencia en el territorio nacional, así como las actividades de esta mercancía. Esto es una maravilla, señores, a nivel internacional porque se pueden crear centros de distribución en México y que al mismo tiempo, y lo hemos visto durante muchos años en la aplicación de distintos tratados de libre comercio por cuanto hace a cierto tipo de cláusulas de transportación directa, con tal de que si hay alguna triangulación por algún país no miembro, no parte de algún tratado de libre comercio, se salvaguarde que las mercancías siempre estuvieran bajo el cuidado, bajo los controles de una autoridad aduanera para que una vez que fueran reexportadas no perdieran el origen para el efecto de solicitar en destino el trato arancelario preferencial. Me parece que es una gran medida para este tipo de operación, si es que se busca no únicamente tener una oportunidad comercial dentro del territorio nacional, sino que de aquí llegar a expandir los negocios a Centro, Sudamérica, que es lo que normalmente hemos visto en los últimos años. Entonces, 3 figuras en donde se puede implementar a partir de una zona previamente autorizada, manera de parque industrial, en donde todas las empresas que estén dentro del mismo pudieran, siempre y cuando obtuvieran la autorización, hacer uso del régimen. 2, sin estar dentro de este parque industrial y siempre y cuando estemos dentro de la circunscripción territorial de cualquiera de las 49 aduanas, hacer uso, solicitar la solicitud correspondiente, repito, para hacer uso de las bondades del régimen aduanero. Y 3, para todos los que ya cuentan con una concesión como recinto fiscalizado, desde luego ampliar las soluciones y servicios que pueden brindar al sector importador y exportador de este país, con la autorización para operar este régimen de recinto fiscalizado estratégico. Además de estos 3 tipos o esquemas para operar el régimen, les quiero decir, y aplaudimos la novedad de que todo esto se está implementando a través de prestadores de servicios logísticos y aduaneros para brindarles nuevas soluciones al sector industrial, al sector empresarial en México, y eso se tiene que reconocer. Ya ese tipo de nuevas tendencias, ya ese tipo de nuevas estrategias comerciales tenemos que voltear a ver. Esto quiere decir que entonces el servicio de soluciones logísticas y aduaneras ha evolucionado y a través de este régimen de recinto fiscalizado estratégico es en donde se pudiera llegar a representar toda esta clase de beneficios. Más adelante platicaré incluso cómo hoy esta terciarización de servicios le representa un gran valor agregado, repito, a la industria mexicana y al sector comercial implementado o instaurado en nuestro territorio nacional. Fíjense bien, les voy a hablar de 4 beneficios muy importantes entrando directamente a este primer punto por cuanto hace la presentación que les estamos proyectando el día de hoy. Por principio de cuentas, nos parece que el RFE atiende, en principio, número 1, a un elemento muy importante dentro de la política comercial y económica de este país. ¿Por qué? ¿Por qué pudiera estar dentro de esta política comercial y económica? Porque nos parece que es un esquema de atracción de inversión extranjera. Es un esquema que, si bien puede ser utilizado por la industria nacional, nos parece que está mucho más enfocado a salir al extranjero y decirles, oigan, México tiene este esquema, ven a producir a México, ven a establecerte a México con todas estas bondades que representa este régimen aduanero. Un poco parecido a los efectos, y por eso lo puse aquí, de un tratado de libre comercio, como en este caso TEMEC, que entrará en vigor el 1 de julio del presente año. Un tratado de libre comercio con América del Norte, desde luego que también llama la atención para el extranjero, con tal de que empresas de otras latitudes, de otras nacionalidades, vengan a producir en nuestro país con tal de calificar como originarias para el efecto de venderles a Estados Unidos y Canadá con una preferencia arancelaria. Bueno, pues el régimen de recinto fiscalizado estratégico también cumple con esa labor de atraer inversión extranjera. Muy interesante para nuestro país. ¿Por qué? Porque en caso de que logre su cometido, pues desde luego se generarán empleos,
habrá mano de obra calificada que tanto le urge a este país, habrá derrama económica y desde luego esto se verá implementado en un crecimiento del Producto Interno Bruto. Por otro lado, me parece que el régimen de recinto fiscalizado estratégico también es parte de una política de fomento a las exportaciones. Por ahí entendemos que al igual que algunos otros programas como IMEX, entre otros, pudiéramos caer en un esquema, ojo, no me refiero a un programa de diferimiento arancelario, pero sí me refiero a un esquema de diferimiento de aranceles, lo cual le representa ventajas financieras a todos los que hagan uso de este régimen. Por ahí tenemos incluso reconocida una ficción jurídica respecto del pago del IVA y del IEPS que pudiera llegar a generarse en la importación de mercancías al amparo de este nuevo régimen aduanero a través de un crédito fiscal que la propia ley del IVA y que la propia ley del IEPS ya se considera para cumplir con esta obligación sin que exista un desembolso de parte del importador-exportador. Aquí les quiero dar 4 puntos que nos parecen relevantes y que pudieran llegar a ser altamente atractivos para los comercios mexicanos y para la industria mexicana, como pudiera ser lo siguiente. En principio, cuando se obtiene una autorización como recinto fiscalizado estratégico, a la par se obtiene una certificación para IVA y para IEPS. Entonces, en principio nos quitamos de la carga fiscal que tiene que ver con estos impuestos que son, por cuanto a su tasa, sumamente agresivos. Estamos hablando de un 16% de IVA, y esto con el simple hecho de presentar una solicitud se adquiere el beneficio de contar con este tipo de certificación, lo cual le representa grandes ventajas a todos nuestros clientes. Por otro lado, se tiene la bondad de permitir el ingreso de mercancías nacionales, fíjate bien, de mercancías nacionales para su almacenaje en estos centros que están autorizados para el uso del régimen de recinto fiscalizado estratégico, y dice la ley y dicen los decretos, sin la necesidad de que se entiendan exportadas, sino para el efecto de prestar servicios de almacenamiento. Se vale combinar mercancías del extranjero que estén bajo un régimen determinado con mercancías nacionales que también pudieran ser objeto de almacenaje. Esto por el impacto que pudiera demostrar como solución logística en el comercio doméstico o en el comercio nacional. Por otro lado, fíjense qué interesante, esto es un punto que me parece que ha estado muy poco explotado, muy poco analizado, muy poco pensado, pero finalmente me parece que es parte de una estrategia comercial o debe de ser parte de una estrategia comercial en nuestro país. Ya la normativa nos permite que las empresas IMEX convivan con las empresas que tienen autorizado la operación del régimen de recinto fiscalizado estratégico en esas mismas zonas autorizadas para estos efectos. Estamos hablando, ojo, estamos hablando de un programa IMEX que viene a convivir con el recinto fiscalizado estratégico. Por un lado, al hablar de empresas con programa IMEX, estamos hablando del programa de fomento a las exportaciones más importante de México desde hace muchísimos años, en manos de la Secretaría de Economía, que debiera de sufrir algunas modificaciones, algunas actualizaciones o no, pero bien o mal, hoy es el programa de fomento a las exportaciones más importantes en este país. Pero por otro lado, llega el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, en donde a través de un régimen aduanero ofrece mayores beneficios que el propio programa IMEX. Entonces, por otro lado, el régimen de recinto fiscalizado estratégico, que repito, está dominado por el Servicio de Administración Tributaria, puede hoy colaborar, hoy puede transmitir mercancía, hoy puede transferir bienes con tal de que se implemente la mejor estructura corporativa y comercial en las empresas que alcancen a ver esto dentro de sus planes de negocio. Hoy, se los quiero confirmar, sí existe, sí es posible que exista este tipo de comunicación entre estos dos esquemas de beneficio empresarial en nuestro país. Por último, mencionarles que el recinto fiscalizado estratégico tiene la bondad de obtener padrones sectoriales,
que sabemos que en la actualidad un padrón sectorial se convierte en un gran dolor de cabeza para las industrias y para los importadores en México por los requisitos que se exigen. Bueno, pues gracias a las bondades de esta autorización se pueden obtener inscripciones inmediatas en estos padrones sectoriales que son de gran utilidad para muchas mercancías que en principio podían llegar a ser sensibles, desde luego, y que por eso están reguladas en este anexo 10 de las reglas de comercio exterior. Bueno, pues eso es una bondad adicional que de manera automática, a través de una gestión en términos simples para efectos de su trámite, se pudiera llegar a obtener. Entonces, hablo de 4, puedo hablar de más, pero de 4 bondades muy importantes que representan valor para los negocios en nuestro país, si es que se hace uso de este régimen, sin la necesidad de estar autorizado directamente, sino siempre y cuando nuestros prestadores de servicios, como en este caso SB Group, pudiera ofrecernos este tipo de solución. Bueno, es por eso que pongo ahí, ¿no? Beneficio logístico como un nuevo componente para reducir costos, tiempos y riesgos. Hay mucha gente que nos pregunta, oye, pero finalmente ya soy empresa con programa IMEX, ¿qué me ofrece? ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué yo tendría que voltear a ver este nuevo régimen? En principio ya comentamos que es un régimen de inversión extranjera directa, aunque no está negado desde luego a la industria nacional. Sin embargo, me parece que tiene un componente muy importante en donde se ve claramente la evolución en cuanto a las herramientas que pudieran llegar a representarles atractivos a la inversión extranjera directa y a la inversión nacional, como pudiera ser la combinación de los beneficios fiscales, los beneficios administrativos, los beneficios operativos y ahora con este componente especial que es un beneficio logístico. Al amparo del primer esquema que les comenté, es en donde estamos hablando de un parque industrial, en donde ese parque industrial, al estar autorizado, vienen varias empresas a ubicarse dentro del mismo con los beneficios del régimen y que al mismo tiempo y de manera muy cercana tiene una aduana o una sección aduanera, pero también tiene una gama de servicios logísticos que atienden a su operación de comercio exterior, algo que no necesariamente tiene una empresa con programa IMEX. Esto se traduce en reducción de tiempos, esto se traduce en reducción de costos y desde luego y por consiguiente en una reducción de riesgos. Tan importantes en este momento estas 3. Por último, mencionarles que es parte de una política de desarrollo de mercado interno. ¿Por qué? Porque se pueden crear nuevos esquemas de negocio. Estos nuevos esquemas de negocio y de soluciones que van de la mano con un nuevo esquema de proveeduría, un esquema de just in time para el efecto de hacer uso de las mercancías para someterlas a un proceso productivo. Esto me refiero a la eficiencia o eficacia de la cadena de distribución de mercancías o de abastecimiento de mercancías. Un tema de flujo de efectivo, ¿no? que en la actualidad está haciendo mucha falta. Algo muy interesante es el no costo de inventarios. Me refiero a nivel contable, a nivel físico, por cuanto a las instalaciones, entre otros. Aquí me gustaría que volteáramos a ver un poco para que entendiéramos con mayores amplitudes, con mayor alcance, lo que pueden hacer las empresas de prestación de servicios logísticos al amparo de la regla 714, que es prácticamente como está trabajando SB Group, que pueden manejar mercancías, que pueden gestionar carga, que te pueden prestar el servicio de transporte, que te pueden ofrecer centros de distribución, que te almacenan la mercancía y que pueda haber un servicio de consolidación de carga, todo en el mismo prestador de servicios, dado que cuenta con las autorizaciones. Este tipo de solución comercial en nuestro país. Bueno, por último, mencionarles que todo esto que les acabo de mencionar pudiera llegar a aplicar tanto para el manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación y reparación de las mercancías. Si nos damos cuenta,
Dentro de este esquema estamos hablando que se considera a los recintos fiscalizados, al depósito fiscal, a las empresas con programa IMEX, ¿no? Y además de todas estas y de las bondades en conjunto de todas estas, algunos otros beneficios que se consideraron por el simple hecho de manejar el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Bueno, pues con esto concluye mi participación por cuanto hace a la parte técnica y fiscal de las bondades que ofrece este régimen, y le doy la palabra al director de recintos fiscalizados estratégicos, al señor Francisco Estrada. Dejo de compartir y te paso la palabra, mi querido Paco. Muchas gracias a todos. Toñito, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Paco Estrada, para los amigos, director de recintos fiscalizados estratégicos de SB Group, en su división de SB Free Trade Zones. Voy a compartir una pantalla, voy a hacer una charla, una presentación, una plática de los flujos operativos, de las bondades operativas, de los beneficios, de los valores agregados que se ofrecen dentro del recinto fiscalizado estratégico, y sobre todo con las experiencias que nosotros ya tenemos dentro de nuestros modelos de negocio, y lo titulamos las soluciones integrales para tu negocio en los Free Trade Zone. Vamos a avanzar. Un segundo, por favor. Perfecto. Voy a recalcar un poquito qué es un recinto fiscalizado estratégico. Y repito, ya lo platicó Raúl, ya lo platicó Toño, existen los modelos de operador y administrador, o administrador y operador del recinto fiscalizado estratégico. El administrador del recinto fiscalizado estratégico es aquella figura que tiene el compromiso de controlar los ingresos de los vehículos y de las personas dentro de esta zona de libre comercio, así como de cuidar la delimitación perimetral de la zona autorizada por el SAT para fungir como recinto fiscalizado estratégico. Este puede ser un parque industrial, y dentro de este parque industrial existen los operadores del recinto fiscalizado estratégico, y el operador va a ser aquella figura que va a manipular y a ofrecer los servicios de valor agregado de tu mercancía. De tal manera que existe quien controla los ingresos, quien administra la periferia y quien hace las labores de operación del recinto fiscalizado estratégico. Entonces, el recinto fiscalizado estratégico es un modelo aduanal, es el modelo aduanal más innovador para expeditar tu carga y llevar el proceso de despacho a tu ciudad, mejorando el flujo de tus mercancías en puertos, aeropuertos y fronteras. Hoy en día, en el grupo, contamos con recintos fiscalizados estratégicos, en la parte de administrador y en la parte de operador. Voy a empezar mencionando el recinto fiscalizado estratégico operado por especialistas en recintos fiscalizados. Esto está circunscrito a la aduana de Guadalajara y estamos ubicados en el Centro Logístico de Jalisco, que más adelantito voy a platicar un poco más del Centro Logístico de Jalisco. Aquí levantamos un espacio dedicado a las soluciones de recinto fiscalizado estratégico, al apoyo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, al Puerto de Manzanillo, pero que también da servicios a todo el país. Tenemos un recinto fiscalizado estratégico dentro del Puerto Interior de Guanajuato. El Puerto Interior de Guanajuato, ubicado en el corazón del país, en uno de los parques industriales más grandes del país, el Puerto Interior de Guanajuato, y donde hoy en día nosotros en el grupo ya contamos con un recinto fiscalizado
colindante con la aduana de Guanajuato, y que también hicimos una delimitación y una separación de espacios para poder contar también con el modelo y con el beneficio del recinto fiscalizado estratégico. Y estamos próximos a abrir como operador. Ya tenemos la autorización de administrador del recinto fiscalizado estratégico adjunto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Ya tengo la autorización como administrador y la de operador. Estamos a punto de recibir la autorización, de tal manera que vamos a operar ya también en los próximos días como operador del recinto fiscalizado estratégico adjunto al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Este está ubicado a unos 20 kilómetros, dándole la vuelta a la pista del aeropuerto de Guadalajara y llegando a una ubicación estratégica y con una característica peculiar que, al igual que en el puerto interior de Guanajuato, en Guanajuato Logistics Center, contamos con cámaras de temperatura controlada, que también les voy a platicar más adelante de las bondades de contar con cámaras de temperatura controlada en un recinto como este. Voy a platicar un poco de voy a detallar las características de cada una de estas naves industriales. El recinto fiscalizado estratégico dentro del Centro Logístico de Jalisco, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Guadalajara y a unos 240, 250 kilómetros de Manzanillo, es una zona de libre comercio dentro de un parque industrial llamado Centro Logístico de Jalisco, llamado Parque Industrial Arbrus, quien es el administrador del recinto fiscalizado estratégico. Las características de este parque, o del operador dentro de este recinto fiscalizado estratégico, son una nave de 3.250 metros cuadrados techados con andén de carga y descarga, y equipado con áreas de rack y áreas de piso. Nosotros creemos muy importante que hagamos una separación entre secciones rackeadas, secciones de piso, para poder hacer diferentes tipos de maniobras logísticas, tanto de mercancía que va a estar en un rack selectivo o en un área sobredimensionada, o para implementar cierto tipo de espacios dedicados para servicios logísticos. Contamos con un área dedicada para el cuidado de dangerous good o de materia peligrosa, así como de cuarto con acceso restringido como áreas de alto valor, segmentos especialmente dedicados para los valores agregados, con diferentes tipos de voltajes para poder manejar herramienta eléctrica de diferentes tipos de voltaje, y áreas dedicadas para la realización de los predios, así como también para el manejo de paquetería. Se cuentan con 7 andenes para el manejo de carga seca. Importante mencionar, este recinto es solamente para el manejo de carga seca. Y importantísimo, un patio de maniobras y de permanencia de contenedores de 40 o cajas de 53 pies con capacidad hasta con espacio para 30 cajas o 30 contenedores al mismo tiempo dentro de este espacio. Las instalaciones ubicadas en el puerto interior, cuyo administrador es llamado Guanajuato Logistics Center, ya lo mencioné, se encuentra en el puerto interior de Guanajuato, y el área dedicada al recinto fiscalizado estratégico es de 3.800 metros cuadrados, todos techados, instalaciones con no más de 3 años de antigüedad, pero prácticamente nuevas, y que fueron hechas todas las instalaciones en base a los requerimientos del SAT, requerimientos de seguridad y de infraestructura del SAT. Al igual que el recinto ubicado en el Parque Industrial Arbrus, que cuenta con todas las áreas de rack, piso, valores agregados, dangerous good, alto valor previo, etcétera, también contamos con un área de temperatura controlada o de refrigeración hasta los 0 grados, y con una capacidad dentro de esta cámara hasta para 4 contenedores almacenados al mismo tiempo en temperatura controlada. Este recinto cuenta con 2 rampas para carga seca y 2 rampas para la carga y descarga
de productos bajo temperatura controlada, perecederos, farmacéuticos, que cuentan con toda la infraestructura para que la cadena de frío nunca se vea interrumpida. Una gran ventaja de esta localidad es su gran patio de resguardo de contenedores o de cajas de 53 y patio de maniobras con capacidad hasta para 65 carros. Esta ventaja es importantísima porque ahorita vamos a hablar de la permanencia de la mercancía dentro de los recintos fiscalizados estratégicos y esta es una gran ventaja. Ubicado en el corazón del país, en el puerto internacional. Y el recinto fiscalizado ubicado adjunto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, llamado Frigo, que es el administrador del recinto fiscalizado estratégico, un área dedicada al recinto fiscalizado estratégico de 2.200 metros cuadrados, con las mismas características que los anteriores y con una capacidad de almacenaje y resguardo de mercancía bajo temperatura controlada de hasta 10 contenedores en una cámara, con posibilidades de expansión en caso de temperatura controlada, con posibilidades de expansión para otras cámaras de refrigeración, pero ya en producto nacional o nacionalizado. En el área, en cuanto a los andenes, 4 andenes dedicados para la carga y descarga de temperatura controlada, de igual manera, con toda la infraestructura en las instalaciones para que la cadena de frío nunca se vea interrumpida y con un área, una rampa y un dock de carga y descarga para el producto seco. El patio de maniobras, el patio de resguardo, tiene capacidad de hasta 30 contenedores. Miren, voy a platicar un poco del modelo general del flujo de mercancía que ingresa y que sale de un recinto fiscalizado estratégico. En este caso estamos tomando un ejemplo proveniente de algún puerto de entrada, cuya mercancía, después de haber arribado al puerto y ser el buque, ser colocado en el patio del puerto, aquí hay algo, vienen las cuestiones muy importantes. En el puerto vamos a agilizar las funciones del puerto, vamos a agilizar el flujo de la mercancía, puesto que al no modular en el puerto de entrada, y también al realizar la maniobra de salida hacia el recinto fiscalizado estratégico, esto lo vamos a hacer a través de un aviso M3, que es un aviso electrónico que se hace en una página habilitada para el recinto fiscalizado estratégico y donde vamos a hacer una clasificación general de la fracción arancelaria. Es decir, vamos a brincar un paso importantísimo que puede generar alguna demora en el puerto y esto es muy importante para que hagamos posteriormente el traslado de la mercancía a través de una transferencia al recinto fiscalizado estratégico. Si estamos hablando del puerto de Manzanillo, en el caso de Centro Logístico de Jalisco del Parque Industrial Arbrus, estaríamos hablando de que en no más de 48 horas podríamos estar tomando la mercancía del puerto de Manzanillo y trasladándola hacia el recinto fiscalizado estratégico del Parque Industrial Arbrus dentro del centro logístico para que en las próximas 48 horas más el tiempo de traslado podamos tener la mercancía recibiéndola en el recinto fiscalizado estratégico. Se hace un ingreso al recinto fiscalizado estratégico. Esto lo vamos a controlar mediante unas bitácoras al ingreso del recinto fiscalizado estratégico como administrador, como parque, a través de unas bitácoras electrónicas que hacemos comunicación constante con la aduana de Guadalajara, con el SAT, porque es un requisito estar transmitiendo esto. Y vamos a darle ingreso al operador del recinto fiscalizado estratégico, donde allá adentro se van a hacer todas las funciones de previos, para que con ayuda del agente aduanal podamos hacer ya la posterior clasificación al momento de la extracción. Nuestros horarios de servicio ahí son 24/7. Tenemos la capacidad de trabajar 24/7, ya que al no haber modulación podemos trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Se pueden hacer desde procesos de recibo para un puro cross-dock, procesos de recibo para almacenaje, inspección, transformación, y que ya voy a platicar más de ello, de los valores agregados más adelante. ¿Qué productos pueden entrar aquí? Ya lo comentó el licenciado Barragán. Podemos recibir productos que hoy en día se conocen, productos que vienen hacia un régimen de importación temporal, hacia podemos recibir productos que vienen hacia un modelo de transformación para una importación definitiva o importación o reexportación hacia el extranjero, hacia una IMEX. Es decir, el recinto fiscalizado estratégico conjunta todos los modelos conocidos de IMEX, depósito fiscal, mercancía nacional o nacionalizada, y podemos hacer diferentes tipos de soluciones para cada uno de estos escenarios que se presenten. Llegó el momento de hacer la extracción y vamos a hacerla mediante una a la cadena logística de esta mercancía. Es decir, el agente aduanal, en base al régimen posterior del recinto fiscalizado estratégico, va a determinar la clave de pedimento con el que lo vamos a extraer. En ese momento, conjuntando la actividad de nuestro coordinador de compliance, de nuestro coordinador de cumplimiento con el agente aduanal, vamos a hacer una extracción del recinto fiscalizado estratégico utilizando todas las herramientas de control de inventario y de transferencias electrónicas que nosotros contamos hoy en día, que les voy a platicar más adelante. Dependiendo del régimen, repito, se hace un pedimento y se hace una salida del recinto fiscalizado estratégico. Esto es una operación espejo que el cliente va a ver en su sistema y que posteriormente la mercancía se va a dirigir o hacia la planta de manufactura o hacia el centro de distribución o hacia su venta directa o hacia una reexportación del país. En términos generales, este es el flujo. Obviamente, cada proyecto es importante que nosotros entendamos, porque en base a eso podemos plantear un flujo correcto y recomendar las estrategias de tiempo de agente aduanal con las que tu producto debe de entrar y de salir del recinto fiscalizado estratégico. Algunas de las características más importantes de los modelos con los que hemos platicado, una de ellas es el horario, ¿no? Donde el puerto tiene horarios limitados a los horarios bancarios para hacer los pagos de los derechos, de las importaciones. Y en el recinto fiscalizado estratégico, repito, tenemos la facilidad de elaborar las 24 horas del día, 7 días de la semana, y versus un recinto fiscalizado que les platico, y les repito, tenemos el recinto fiscalizado en el puerto interior de Guanajuato, junto con el recinto fiscalizado estratégico. El recinto fiscalizado está delimitado a las horas de la aduana. En temas de seguridad es importantísimo hablar de temas de seguridad. En el puerto generalmente se tienen las maniobras en patios abiertos, sujetos a las inclemencias del tiempo, lluvias, huracanes, etc. En los recintos fiscalizados estratégicos estamos hablando de naves cerradas, naves seguras, vigiladas con cámaras de CCTV que incluso transmiten información de manera continua hacia las autoridades y hacia nuestro propio centro de monitoreo. Lo mismo pasa en el recinto fiscalizado. Ya lo platicaba, la realización de los previos en el puerto se hacen en lugares abiertos, sujetos a las maniobras de la terminal, a manipulación de personal de la misma terminal. Los temas de seguridad son sumamente importantes. Aquí sabemos las condiciones que tiene México con respecto a la seguridad y el recinto fiscalizado estratégico te ofrece que al momento de que la mercancía es extraída del puerto, se traslada con una notificación electrónica y con una fracción arancelaria genérica, es imposible saber vía documentos qué es lo que lleva dentro tu contenedor. Esto se va a hacer hasta el momento que llegue al recinto fiscalizado estratégico, donde vamos a hacer ya nosotros la apertura de las cajas y vamos a hacer ya la inspección y los previos.
Lo mismo pasa en el recinto fiscalizado, un área segura disponible para ser previo las 24 horas del día. Hay que modular, hablando del despacho aduanal, hay que modular en el puerto y en los recintos fiscalizados estratégicos la modulación no la vamos a hacer en el puerto, la vamos a hacer de manera electrónica dentro de nuestras instalaciones. Generalmente el puerto te ofrece 7 días libres. En los recintos fiscalizados estratégicos estamos ofreciendo 3 días libres, así como en el recinto fiscalizado. Y ya hay una razón muy importante de esto. Nosotros ya te dijimos, vamos a salir del puerto de Manzanillo en 48 horas. Y en el caso de que tu producto, tu mercancía, tu unidad de transporte venga a hacer un cross-dock, no necesitamos más de 2 días para hacerlo. Es decir, estamos dando 3 días, ya te garantizamos 2 días para salir del puerto, estamos haciendo ahorro en tiempo y en dinero en la parte de almacenaje en el puerto, en la parte de demoras en el puerto. Estamos ayudando al puerto a liberar mercancía, de tal manera que no necesitas más de 3 días para poder tener un cross-dock dentro del recinto fiscalizado estratégico. Ya lo platicaba, los tiempos de despacho de 4 a 7 días. Con nosotros no necesitas más de 48 horas para poder hacer un despacho de tu carga. En el caso de que la carga, la mercancía, debe de quedarse dentro del recinto fiscalizado estratégico, te daremos otro plan y otro traje a la medida para que tu mercancía permanezca en storage dentro de nuestras instalaciones. Los tránsitos, la apertura y el cierre de tránsito se hace mediante una notificación, una M3, una notificación electrónica que, repito, esto significa una fracción genérica. En el caso de un recinto fiscalizado se hace mediante un T3, una transferencia conocida como un T3. El tema de transportes certificados, el recinto fiscalizado estratégico no requiere trabajar con transporte certificado. Sin embargo, nosotros, como valor agregado, estamos certificándonos con marca de calidad en el puerto de Manzanillo. ¿Esto qué significa? Que vamos a trabajar con los lineamientos para transportistas autorizados para obtener este distintivo llamado marca de calidad. Mismo caso que en el recinto fiscalizado, donde contamos con un padrón de transportistas certificados mediante marca de calidad. En el tema de mercancía para abandono o retorno, se cuenta con hasta 2 meses, tanto en el como en el aeropuerto, en el recinto fiscalizado, con hasta 2 meses. Tienes 2 meses para que tu mercancía sea extraída de ahí, si no tendrá que entrar en un tema de abandono o de retorno. El tema de los recintos fiscalizados estratégicos nos faculta para tener hasta 60 meses de estadía de la mercancía ahí mismo, es decir, 5 años, en el que tú tienes la oportunidad de hacer maniobras estratégicas para que tu mercancía sea nacionalizada, sea reexportada o sea retornada. El modelo del recinto fiscalizado estratégico te permite hacer todos los escenarios de elaboración, transformación, reparación, etiquetado, y voy a platicar más adelante de todo esto. Ya nos faculta el sistema, el SAT, para poder hacer todas estas actividades. Hablando específicamente de las distancias, de las zonas geográficas, de los recintos fiscalizados estratégicos, el de Jalisco, el de Guanajuato, los de Jalisco, el de Guanajuato, algunas de las características importantes son las distancias y los tiempos que se hacen de o hacia alguna de las principales zonas económicas del país. Por ejemplo, de Manzanillo hacia los recintos fiscalizados estratégicos de Jalisco, hacia el recinto fiscalizado estratégico en el centro logístico, el Parque Industrial Arbus. Estamos hablando que son 275 kilómetros con 3 horas y cuarto de traslado de la mercancía en tiempos promedio. O estamos hablando a lo mejor de ir hasta el puerto de Altamira, o de venir del puerto de Altamira con 835 kilómetros, con 10 horas y cuarto, 10 horas y media de recorrido aproximadamente. En el caso de Guanajuato también la ventaja geográfica que nos ofrece estar en el corazón del país, importantísima, puesto que de ahí la distribución hacia los principales centros económicos de la República se vuelve realmente corta. Fíjense que estamos orgullosamente haciendo el opening tanto de del recinto fiscalizado estratégico del puerto interior como el ubicado, repito, dentro del centro logístico de Jalisco.
características importantísimas de la zona geográfica donde está ubicado este recinto fiscalizado estratégico dentro del Centro Logístico de Jalisco, llamado Parque Industrial Arbrus. Características importantes: Guadalajara, una de las principales zonas económicas conflictivas del país. El parque industrial ubicado en la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara ofrece vialidades importantísimas, como es la carretera libre, la carretera de cuota, que es la carretera de entrada del puerto de Manzanillo hacia el resto de la República, con un macrolibramiento. Voy aquí a usar el puntero láser, con el macrolibramiento recién inaugurado en la administración anterior, que te permite comunicarte sin entrar a la zona metropolitana de Guadalajara, la conflictiva zona metropolitana de Guadalajara, que te permite brincar esta parte mediante el macrolibramiento y que te puede llevar hacia el norte del país a través del macrolibramiento que te conecta con la carretera de cuota hacia Nogales o hacia Puerto Vallarta, o hacia el Bajío y centro del país, que te conecta con la carretera de los Altos o la carretera de México. Estamos junto a las vías del ferrocarril, el ferrocarril que conecta Guadalajara con el puerto de Manzanillo. Algunas otras de las cuestiones interesantes es que acaban de inaugurar hace algunos días el paso a desnivel del kilómetro 40, que anteriormente ocasionaba un cuello de botella en ese entronque, y que hoy en día ya no es necesario pararse a esperar que los camiones que vienen de la autopista pasen, sino que ya hay un libramiento que nos conecta directamente con la entrada a Guadalajara por la prolongación López Mateos. El Parque Industrial Arbrus, ubicado en una zona específica del Centro Logístico de Jalisco, hoy en día cuenta con el operador del recinto fiscalizado estratégico. El operador del recinto fiscalizado estratégico, operado por especialistas en recintos fiscalizados, parte del grupo, pero con una proyección de crecimiento bastante interesante. Recuerden que estamos hablando de un recinto fiscalizado estratégico administrador, que es toda una circunscripción de un parque industrial, donde la primera etapa ya se tiene concluida. Ya estamos operando el recinto fiscalizado estratégico en una nave de 3,250 metros cuadrados, con un patio de maniobras con hasta para 30 cajas de 50 contenedores, en cuya segunda etapa se proyecta una zona de inspección para la aduana, ubicada junto a las vías del ferrocarril, y también se proyecta un espacio para el levantamiento de naves modulares, para establecer ahí centros de distribución, centros logísticos, hubs o incluso naves industriales, y con un crecimiento en una tercera etapa que nos llevaría de tener actualmente 4,5 hectáreas a llegar aproximadamente a unas 10,5 hectáreas, con un crecimiento aquí importantísimo, que es importante mencionar que gracias al apoyo de gobierno de Jalisco hemos logrado hacer todo esto. El crecimiento es bastante interesante, con salidas hacia 2 de las vialidades más importantes del Centro Logístico de Jalisco, y que nos puede permitir generar dentro de esto un polo de desarrollo y de atracción de inversión nacional y extranjera, al estar dentro de una zona de libre comercio, de un recinto fiscalizado estratégico, como hace rato lo platicó Raúl. ¿Cuáles son las prestaciones que ofrecemos dentro del recinto fiscalizado estratégico, dentro del operador del recinto fiscalizado estratégico? Lo primero es la seguridad. Contamos con un sistema de monitoreo propio, un sistema de monitoreo que está ubicado en una de nuestras oficinas y que está atendido por personal 24/7, personal capacitado en temas de seguridad, con gente de IT que trabaja las 24 horas del día, y que además de transmitir información hacia la aduana, hacia el SAT, tenemos cámaras internas que vigilan cada uno de los rincones del recinto fiscalizado estratégico y cada una de las partes exteriores. Accesos controlados con biométricos, donde se registra solamente la huella dactilar de aquellas personas que tienen que hacer uso de esas puertas. Quien no tiene que hacer uso de esas puertas no tiene acceso, y además están registradas en una bitácora. Todas nuestras instalaciones están bardeadas y enmalladas
para delimitar perfectamente la circunscripción, así como las cámaras de CCTV. Nuestro personal está capacitado, nuestro personal de operaciones, nuestro personal de seguridad, para respuestas expeditas ante casos de emergencia. De igual manera, contamos con todas las certificaciones de las secretarías de protección civil municipales de cada uno de los lugares. Obviamente, contamos con nuestros Business Continuity Plan o nuestros Business Recovery Plan aprobados por empresas internacionales y que nos da la garantía de perfecta continuidad de los negocios. Además de que hoy en día está de moda hablar de esto, ya contamos en todos nuestros establecimientos donde los gobiernos estatales nos los exigen con el distintivo de empresa esencial, es decir, ya cumplimos con todos los requisitos para poder seguir operando sin parar ante temas de COVID. En soluciones de IT es importantísimo hablar de esto. No solamente contamos con un ERP, no solamente contamos con un ERP de reconocimiento internacional y de características que te ayudan a administrar y a transmitir toda la información de la cadena logística de cada uno de los procesos de nuestros clientes, sino que somos capaces a través de nuestro WMS, de nuestro sistema de gestión de inventarios, de hacer conectividades electrónicas con los sistemas internos, con los sistemas de nuestros clientes, a través de conectividades EDI o API. Eso lo hacemos a través de un desarrollo y mapeo de procesos que nuestra gente de IT tiene bien estudiada y que mediante traductores de lenguajes electrónicos hacemos intercambio de comunicación desde los más básicos hasta los más complejos, desde números de serie, fechas de caducidades, pedimentos, datos electrónicos de factura, etcétera, etcétera. También tenemos la capacidad de ofrecer a través de una página de internet con un usuario dedicado solamente para ti, tenemos la capacidad de ofrecer una web tracker, que es una página en la que tú entras y puedes hacer desde la notificación de arribo de mercancía hasta la solicitud de requerimientos de embarque. Y lo que ya desarrollamos y hoy en día ya estamos ofreciéndola a todos nuestros clientes, las soluciones app para tu teléfono móvil, donde tú vas a poder ver desde reportes, estadísticas y hacer requerimientos de entrada o de salida a través de una aplicación móvil. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos beneficios importantísimos como prestaciones, además de todo el tema de manpower, donde contamos con socios de negocios que nos permiten el hacernos de manpower ante esos picos de carga de trabajo. No se requiere espacios mínimos. Tenemos la alianza y el departamento de emergencia interno que nos permite asegurar tu carga desde el origen hasta el recibo. Aquí es importante mencionar que es mandatorio asegurar la carga no solo para nuestros clientes, sino para el aseguramiento del pago de impuestos no pagados ante el SAT. Esto es mandatorio y nosotros lo hacemos a través de nuestro departamento de aseguramiento de la mercancía. A través de nuestra empresa hermana, empresa logística, ofrecemos servicios de distribución, ya sean arrastres o en distribución. Contamos con la marca de calidad. Damos servicios, somos expertos en dar servicios para aquellos modelos de BMI, ya sea con IMEX propio o con IMEX también de nuestra empresa hermana. Contamos con apoyo para residentes en el extranjero y residentes en el país, así como el control de temperatura en aquellos lugares donde tenemos control de temperatura, y contamos con todas las certificaciones que nos permiten trabajar en los modelos que te acabo de platicar. Dentro de la parte de valores agregados hay una infinidad, los segmentamos en grandes familias. Una de ellas es el aseguramiento y control de la calidad, la realización de previos oculares o de previos detallados, incoming inspection. Hay algunos productos que te exigen el incoming inspection incluso para poderlos llevar a la planta de manufactura, inspecciones de acuerdo a la línea de producción y que están determinados por los expertos, por los ingenieros expertos en el producto, sorteos. Hay algunas actividades de valor agregado que son específicas de temperatura controlada y que ofrecemos los servicios en aquellos lugares donde tenemos la temperatura controlada, como el lavado y desinfección de productos, la medición de grados Brix, el pre-cooling, que es muy importante para darle más vida de anaquel a aquellos productos perecederos, mediciones de firmeza. En algunos otros casos hacemos
armados de tarimas, embalajes, trincados de carga dentro del contenedor, dentro de la carga. Colocamos thermologins en aquellos productos perecederos. Hemos generado una gran cantidad de expertise en temas de refurbishing, en temas de lavados de contenedores, retiro de óxido. Hacemos calibraciones de estriados, es decir, para el uso de automotriz, aquellas piezas que necesitan tener una entrada perfecta en sus tornillos. Testing, reempaques dedicados. Otra vez, en el caso de perecederos, retiros de pudrición y sanitización. Y en los temas de maquila, que no son ni refurbish, ni temas de calidad, sino que le dan realmente un valor agregado, desde carga de software con estaciones de trabajo dedicadas para instalar diferentes equipos hardware y preinstalarles algún ensambles ligeros. Contamos con unidad de verificación, podemos ayudarte a hacer etiquetado mediante la unidad de verificación, cambios de presentación, tomas de contenido, y desde bundling y blister a través de hornos de termoformado. Obviamente todo lo que te acabo de platicar cuenta con el respaldo de certificaciones que renovamos año con año en el caso de que los que se requieran anualmente o mensualmente, como son COFEPRIS, Operador Económico Autorizado, ISO 9000, y también el reconocimiento por la Dirección General de Aeronáutica Civil para el caso de perecederos con la más alta certificación. Yo espero que esta plática, esta información haya sido de tu interés, que haya sido de bastante utilidad. Yo estoy seguro que va a haber muchas preguntas. Creo que viene adelante una sesión de preguntas y respuestas. Quedamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Y muchas gracias a todos ustedes. Sabemos que ya en tiempo estamos al borde de lo que los invitamos, de la hora y media. Seguramente agradecemos mucho su tiempo y respetamos mucho su tiempo. Vamos a compartir esta presentación y también vamos a hacerles llegar respuestas a sus preguntas. De todos modos, los que nos hagan el favor de quedarse unos minutos más, pues tenemos unas preguntas muy interesantes que nos hicieron favor de llegar y que, si les parece, empezamos. Nada más denme oportunidad aquí de darle acceso al licenciado Barragán y al ingeniero Estrada para que no me vayan a cargar a mí el muertito de contestar todas las preguntas. Sí, Raúl, aquí se escucha ya, ¿verdad? Sí, te escuchamos. No me faltaría nada más Paco. Aquí estoy, Toño, Raúl. Ella nos va a hacer favor de compartirnos algunas de las preguntas de nuestros amigos del auditorio. Entonces, la verdad, créanme que me entusiasma mucho ver todas las preguntas de todos, ¿eh? Muchísimas gracias, de veras. Hay temas muy interesantes y lo que les ofrezco es ahí en el correo de sales@sbgroup.com.mx. Vamos a estar en contacto con todos ustedes y si nos dan la oportunidad vamos a comunicarnos. Hay unas preguntas muy específicas que a lo mejor no nos va a dar tiempo, pero la intención es darles respuesta a todas sus inquietudes. Entonces, Mire, si quieres comenzamos, por favor. Gracias, Raúl. Nos pregunta Vanessa, ¿qué pasa si en el trayecto del puerto al recinto fiscalizado estratégico se roban el contenedor? Se refiere a los impuestos pendientes, ya que la responsabilidad está para el RFE y el pedimento sale a su nombre. Es correcto. Vanessa, muchas gracias por tu pregunta. Sin duda todos sabemos que lamentablemente la situación del país no es nada controlada, no es nada grata para todos y tenemos que estar muy al pendiente. Lo que sí les comento es que dentro de los procesos que les acaba de mostrar Paco y del flujo de las mercancías, los servicios integran el seguro de los impuestos no pagados y de manera opcional hacia nuestros clientes la cobertura del seguro de mercancías. Es decir, si por alguna razón tu empresa ya tiene cubierta la parte del seguro de las mercancías,
únicamente cubrimos la parte de los impuestos. Efectivamente, el recinto fiscalizado estratégico, por ser el importador y RFC para el M3, somos el responsables ante la autoridad. Pero toda la mercancía que se traslada a nuestros recintos fiscalizados o recintos fiscalizados estratégicos, así como los IMEX, va 100% asegurado los impuestos a cubrir con la autoridad. Y ya esa petición del cliente, si gusta que aseguremos las mercancías o ya las tienen ustedes aseguradas. Gracias, Raúl. Pregunta Fabiola Arias. ¿Se tiene que cumplir con inspección por parte de SADER? Esa creo que es para el licenciado Barragán. Perdón, mire, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Una disculpa. Pregunta Fabiola Arias que si se tiene que cumplir con inspección por parte de SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, algo muy importante al respecto que hay que dejar claro desde el inicio. Hoy, de acuerdo a todos los regímenes aduaneros que están en el artículo 90 de la ley aduanera, es importante confirmar que ninguno de estos va por encima de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Eso es algo que quiero dejarles desde este momento muy claro. Esquema que nos dé los beneficios que nos dé, por ningún motivo estarán por encima del cuidado de la salud humana, vegetal, ambiental y la seguridad pública. Los beneficios hoy en materia administrativa y en materia fiscal tienen que ver con impuestos, tienen que ver con facilidades en cuanto a los trámites, tienen que ver con avisos electrónicos, como lo estamos hablando ahora con el recinto fiscalizado estratégico, en fin. Pero, repito, si una mercancía tiene que pasar por un punto de inspección para el efecto de acreditar algún cumplimiento de alguna normatividad o debiera de cumplir con alguna regulación o restricción arancelaria por cuestiones de salud ambiental, humano, vegetal, seguridad pública, es algo que se debe de cumplir y no es negociable con ningún esquema de fomento a la exportación o de fomento a la productividad o de fomento al comercio, porque constitucionalmente hablando está primero la salud humana que los intereses particulares de los empresarios. En este caso, de los importadores exportadores. Entonces, si, repito, por el tipo de mercancía tuviese que someterse a un punto de inspección con tal de salvaguardar el cumplimiento de alguna norma, es algo que va a tener que suceder, salvo que existiera algún beneficio que implicara el atender dicha regulación con posterioridad, pero de que no se salva, no se salva, si es que fuera para el consumo humano o para el contacto con el medio ambiente, flora, fauna y seguridad nacional. Esto me gustaría dejarlo de este modo contestado para que se formara un criterio y este criterio fuera que con las regulaciones y restricciones arancelarias no hay negociación. Y no hay negociación no porque no se le haya ocurrido al legislador o a la aduana el otorgar beneficios al respecto, sino porque hay un asunto preponderante que es la salud humana principalmente entre todos estos que ya he comentado. Gracias, Antonio. Pregunta Stephanie Gaitán. ¿Como importadores podemos utilizar el RFE directamente o necesitamos hacerlo por medio de un freight forwarder? ¿Quieres, adelante Raúl, quieres que conteste como tú me digas, eh? Ahí está. Bueno, sí, definitivamente estamos a tus órdenes, no necesitas ninguna figura. La verdad es que entendemos muy bien la figura del forwarder y del logístico, obviamente del agente aduanal, son nuestros clientes y amigos. Entonces, pero la intención es que tú te sientas en la tranquilidad de poder contactar directamente a nuestras oficinas y el servicio se te va a dar con todo gusto. Entonces, la respuesta es sí, sí puedes ir de manera directa, no es necesario alguna figura de por medio. Tu mercancía, nosotros te la llevamos directamente al RFE
y ahí tu agente aduanal será que haga todo ya el proceso. Muy importante mencionar, ahorita que hablo del agente aduanal, todos los agentes aduanales adscritos el día de hoy a la aduana de Guanajuato y a la aduana de Guadalajara, en automático pueden despachar dentro de los RFEs que acabamos de presentarles. Gracias, Raúl. Pregunta Horacio Ayala. Buenas tardes. ¿El transportista utilizado para traslados a RFE debe estar registrado en el padrón de transportistas para tránsitos del SAT? Y si en puerto está considerado algún carril especial para cruzar con el M3 o tendrá que hacer ruta fiscal normal. Muchas gracias, mi estimado Horacio. No, la respuesta es que la diferencia, como bien lo presentó Paco en la tabla al final, la diferencia entre el recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico, la diferencia entre el T3 y el M3 es que todo lo que va a recinto fiscalizado estratégico no requiere padrón de transportista, ¿sí? Y por ende se puede manejar con el transporte del cliente. Y sí hay algo que podemos considerar como un carril especial, que es la marca de calidad, que nos certifica por parte de la API, de la Administradora Portuaria Integral, en el caso de Manzanillo y en proceso que estamos con la aduana de Lázaro Cárdenas y Altamira también. Pero en el caso de Manzanillo, hoy contamos con la certificación de marca de calidad, que nos permite que la mercancía, el momento que baja de buque, no entra a un proceso normal, entra a un área de traslado, porque tenemos la obligación como empresa certificada en marca de calidad de sacar la mercancía más tardar en 48 horas. Es decir, nosotros como recinto fiscalizado estratégico hemos certificado todo nuestro proceso ante el puerto de Manzanillo y es la administradora portuaria la que organiza toda la comunidad, quiere decir a la aduana, a los recintos, a los agentes aduanales, para que todos aquellos, y transportistas, que todos aquellos que están certificados ante la API, tenemos prácticamente eso que tú le llamas un carril especial, ¿no? Pero por medio de la certificación de marca de calidad. Cualquier agente aduanal, cualquier terminal, que en este caso las 4 de Manzanillo están certificadas, y cualquier transportista que quiera operar con esa facilidad, al obtener la certificación de marca de calidad con la API, automáticamente tiene ese beneficio. Gracias, Raúl. Pregunta Bianca Camacho de Grupo Alianza Estratégica. Cuando se ingresa mercancía desmontada a RFE y el cliente solicita que dentro de este se realice el montaje, ¿de la misma se puede realizar esto o importa como un artículo transformado? Lo comento ya que en el RFE nosotros manejamos, nos dijeron que no se puede y que la mercancía así como entra tenía que salir. No sé, Toño, si quisieras ahondar más, digo, lo presentó Paco ahorita en su último slide, en donde mencionaba Paco la variedad sin fin de servicios de transformación, reparación. Yo también mencionaba la ventaja de transformar, de pasar de materia prima a producto terminado. Entonces, no sé, Toño, si quisieras darle alguna tranquilidad mayor en la parte legal. Con muchísimo gusto, Raúl. Algo sumamente importante en la oportunidad que tuve de presentarles algunas láminas, que desde luego todo este material será proporcionado a todos ustedes. En mi última lámina ponía, señalaba todas y cada una de las actividades que pueden ser utilizadas o pudieran llegar a estar relacionadas con el uso de este régimen aduanero. Y hay actividades de servicios y hay actividades industriales de transformación, etc. Aquí la respuesta la encontramos en los términos de la resolución. Habrá que ver a la licenciada que nos hizo favor de presentar esta pregunta. Nosotros lo que le recomendamos es que saque su autorización, la que le notificó el Servicio de Administración Tributaria, para el efecto de identificar cuál es el alcance de dicha resolución, porque no por el hecho de ir a presentar una solicitud de autorización para operar el régimen quiere decir que automáticamente se pueden realizar todas y cada una de las actividades como las menciona el artículo 135b de la ley aduanera, sino que se tendrá que acreditar cuáles de estas se pueden llevar a cabo y en función a las mismas obtener la autorización. Entonces, dependerá, repito, de los alcances de la resolución que les notificó el Servicio de Administración
de administración tributaria. Si es para el efecto almacenar, si es para el efecto de realizar únicamente el cuidado de las mercancías por el tiempo que dure este plazo de permanencia, me parece que ustedes no estarían autorizados a hacer ninguna maniobra, ningún ajuste, ninguna transformación en las mercancías que serán destinadas a este régimen aduanero. Para mayor certeza, habrá que referirnos a los términos y alcances de la resolución. Gracias, Antonio. Pregunta Ignacio Gaona, ¿se puede mezclar un régimen diferente con un aviso M3? Bueno, si me lo permites, Raúl, mencionarles al licenciado que nos hizo favor de presentar esta pregunta, dos cosas. Después de mi pregunta, ojalá nos pueda ajustar, después de mi respuesta, perdón, ojalá nos pueda ajustar su pregunta. Lo que yo le puedo decir por el momento, interpretando su inquietud, es que en atención al anexo 22 de las reglas de comercio exterior, encontramos para la clave M3 única y exclusivamente la introducción de mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. En atención a esta idea, a esta premisa, yo le puedo decir que esa clave entonces únicamente atiende a este tipo de operación y no así a alguna distinta, pero desde luego que estamos abiertos a que se reestructure la pregunta si es que se buscaba algún otro tipo de información. Por cuanto hace a la clave, esta está aparejada y únicamente será aplicable a la introducción de mercancías al amparo de este régimen. Me refiero al M3, en atención al anexo 22 de reglas de comercio exterior. Y yo creo que adicional a eso, Toño, sí, porque sí habría que aclarar, entender mejor la pregunta. Pero recuerden que el M3 es un aviso del traslado de una aduana de entrada a un recinto fiscalizado estratégico. Llegando tú al recinto fiscalizado estratégico, puedes hacer esa subdivisión y segregación para mandar ciertos productos a un régimen y ciertos productos a otro régimen. Es decir, deja ponerte el ejemplo de los co-loaders y las consolidadoras de carga, donde en un contenedor que sale con un pedimento M3 y llega con el M3 al recinto fiscalizado estratégico, pueden traer 5, 10 o 15 guías house de conocimientos marítimos y cada quien hará su internación en base a sus necesidades. Gracias, Raúl. Pregunta Héctor, ¿a qué se refiere cuando indica que no hay modulación en el RFE? ¿No se presenta pedimento? ¿Quieres comentarlo, Toño? Bueno, que no me quitaban el micrófono, pero adelante, por favor. Adelante, Raúl. Prácticamente, como todos ustedes saben, la figura que hoy día operamos muchos en la parte de los IMEX, pues tú haces pedimentos virtuales, haces pedimentos consolidados y realmente no vas ya a la aduana modular. Cuando abrimos el M3 en el puerto de entrada, en la frontera de entrada o el aeropuerto de entrada, hacemos el aviso de traslado al RFE y ya para la salida del RFE, como bien lo decía Paco, prácticamente tu operación es 7x24 en cumplimiento a lo que el recinto fiscalizado estratégico como operador y tu agente aduanal te dicta, ¿no? Es decir, tu agente aduanal va a poder hacer su pedimento de extracción del RFE sin tener que presentar las mercancías ante la aduana. A eso nos referimos. Gracias, Raúl. Pregunta Daniel Ortiz, ¿mercancía nacionalizada puede ingresar al RFE? Sí, como lo comenté en mi ponencia, uno de los beneficios muy importantes de esta figura es que así como puede combinar o puede subsistir o puede hacer operaciones con una IMEX, también pudiera atender a la demanda doméstica por cuanto hace a la mercancía importada de manera definitiva o a la mercancía nacional o nacionalizada, para poderla almacenar y prestarle los servicios autorizados. Y hay una precisión muy interesante
en los decretos y en las reglas que te dice que por el simple hecho, en la normatividad, que por el simple hecho de entrar esa mercancía nacional o nacionalizada al inmueble autorizado con el régimen de recinto fiscalizado estratégico, no se considerará exportada esa mercancía. Es decir, es un servicio de almacenamiento para una mercancía nacional o nacionalizada, aun y cuando conviva con mercancía de comercio exterior. Sí se puede. Gracias, Antonio. Pregunta José Gustavo Hernández Mendoza, para el tema de elaboración y transformación en RFE, es decir, que se puede tener maquinaria y personal trabajando dentro de este. Se importa el material con pedimento M3 a nombre del operador y a la hora de la exportación se pagarían las contribuciones de la importación. No sé si gustas, mi querido Raúl, como complementamos, como tú me digas, ¿eh? La respuesta es sí. Efectivamente, como bien hemos venido platicando, recuerda que la figura del operador tiene esa flexibilidad para la parte de transformación. Como bien decía Toño, nosotros como operadores del régimen tenemos varias funciones. Una es poder incluso que se instale una IMEX dentro del operador, y la otra es que directamente nosotros como operadores darte ese servicio, ¿sí? dentro del RFE. Y como bien decía el licenciado Barragán, nada más necesitamos entender muy bien el proceso de transformación que se requiere por si hay que notificar a la autoridad y tener control. Recordemos que el tema del anexo 24 y anexo 31 que obliga la ley para la parte del IMEX es algo muy similar a la responsabilidad que tiene que llevar el recinto fiscalizado estratégico, que si bien no es exactamente el mismo, nosotros tenemos que llevar tenemos la obligación de demostrar ese proceso de transformación y llevar el control de inventarios. Gracias, Raúl. Pregunta Jorge, una de las dudas y temas que me causan duda es el cobro del IVA por concepto de enajenación, con independencia del IVA a la importación. Desde mi óptica no lo veo mal el cobro de ese IVA a la enajenación, sin embargo, por facilidad administrativa en el RFE, deja de ser algo atractivo por temas de flujo de efectivo. Esto lo comento por conocimiento que el SAT ya se encuentra ejerciendo facultades. Pues, digo, a reserva de lo que comentes, Raúl, sí y no. A lo que quiero, es muy bueno el comentario, es muy real el comentario, pero no es privativo del recinto fiscalizado estratégico. Es decir, esto le aplica a otros regímenes aduaneros, como el régimen de importación temporal, también pudiera llegar a suceder. Para el régimen de depósito fiscal, también puede llegar a suceder. En principio, aclarar que si bien de conformidad a la ley del IVA, toda mercancía que esté dentro del territorio nacional que sea objeto de enajenación, no importando en dónde se encuentre el vendedor, pues desde luego que es un acto gravado. En los casos en los que el vendedor está en el extranjero, y dado que, repito, es un acto gravado, en este caso procederá como mecanismo para garantizar el pago de dicho impuesto al Servicio de Administración Tributaria, procederá el efecto de una retención, artículo 1A de la ley del IVA. Sin embargo, número uno, no es privativo, no es una suerte inherente exclusivamente del recinto fiscalizado estratégico. Como ya lo mencioné, esto aplica en otros regímenes aduaneros, y también hay esquemas que se pueden llegar a estudiar con tal de evitar este efecto tributario que puede afectar al flujo de efectivo. Ya lo hemos hecho con algunos otros clientes, ya hemos implementado algunas otras figuras dentro del régimen jurídico tributario. No con ello les estoy diciendo que hay situaciones al margen del compliance. En esta empresa hay un régimen de cumplimiento sumamente específico y claro para todos los integrantes de esta corporación. Y lo que les quiero decir es que sí hay solución legal, pero con independencia de esto, repito, no es privativo el RFE, y vale la pena también mencionar que hay una iniciativa de reforma precisamente a esta ley por cuanto hace esta figura de retención
además de la importación, del IVA de la importación. Actualmente está en el Congreso y esperamos que un día esto tenga efectos favorables, porque desde luego que si lo ubicamos como como lo que desde hace mucho tiempo ha aplicado el depósito fiscal y de ahí se fue a IMEX y de ahora también se considera el recinto fiscalizado estratégico, puede afectar al ánimo y al interés en la figura. Pero las buenas noticias es que se puede sopesar y se puede solucionar la situación. Bueno, como verán, es un tema muy apasionado. Como verán, es un tema que la verdad es que yo les agradezco a todos porque los invitamos a una plática 1:30 y ya vamos a llegar casi a las 2. Me da mucho gusto porque solo 20% y algunos nos han hecho favor de comentarnos que lamentablemente se tuvieron que retirar. Les vamos a poner en el chat el celular de Paco y de su servidor. Yo los invito a que nos manden por WhatsApp y nos ponemos en contacto con ustedes. Estoy segurísimo que Intrade Consultores está abierto a que también lo busquen en cuestiones más a fondo de todo esto. No porque lo estime a mi socio, pero es el mejor que pueden encontrar. Entonces, vamos a hacer una pregunta más, que sea la última. Si les parece, con esto nos despedimos. Yo creo que a nombre de Toño, de Paco, de todo el equipo de Intrade Consultores y de SB Group, les agradecemos muchísimo esta tarde que compartimos. La verdad estamos muy entusiasmados. Yo estoy viendo las preguntas de ustedes y hay cosas muy padres, pero lo primero es que respetamos su tiempo, lo agradecemos mucho. Vamos con la última pregunta y vamos a poner en el chat el celular de Paco y de su servidor, para que por favor nos manden por WhatsApp ahí cualquier comentario y vamos a seguir en contacto con ustedes. Les vamos a compartir la presentación y vamos a seguir dando respuesta a las preguntas que nos hicieron favor de compartirnos. Entonces, adelante, mire, con la última pregunta, por favor. Gracias, Raúl. Pregunta Héctor Horta. Según la ley, toda la mercancía nacional o nacionalizada será considerada exportada cuando así se desee. Pero ¿cómo se ingresa esta? ¿Se presenta un A1 del exportador y un M3 del operador? Yo voy a dejar al licenciado Barragán que nos haga favor de ilustrarnos. Sí, correcto. Excelente pregunta. Qué bueno que son tan técnicas esas preguntas, porque desde luego que hemos resaltado los beneficios. Ya Raúl y Paco han resaltado los beneficios comerciales, logísticos, costos, tiempos que tiene esta figura, pero desde luego que hay mucho que revisar en la parte técnica aduanera, y entre estas, pues definitivamente están llenados de las declaraciones o de la documentación con la que se va a tener que controlar este tipo de operaciones. A mí me gustaría contestar en términos todavía más amplios, atendiendo desde luego la pregunta, pero atendiendo algunas otras inquietudes relacionadas con el mismo tema. Les quiero decir que en el anexo 22 encontramos claves como el M3, encontramos claves como el G9, el B1, el BM, el BO, el I1, el J4, y esto, lo que les quiero comentar con esto es que el régimen de recinto fiscalizado estratégico ya está alineado para operar en todas sus modalidades, tanto para combinarlo con transferencias con empresas con programa IMEX, como para atender la introducción de insumos, partes, componentes, como para atender la introducción de maquinaria y equipo, como para hacer retornos para sustitución, como para devolver mercancías por defectos en las mismas, como para darle entrada a mercancía nacional que se considerará exportada para su posterior retorno físico al extranjero. Entonces, con ello lo que les quiero decir es que en el anexo 22, para atender la generalidad de inquietudes que van enfocadas a las formalidades que habrá que considerar dentro de las declaraciones aduaneras, avisos, pedimentos y lo que se tuviera que hacer para atender a estas modalidades de operación, jugando con el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Repito, está el M3, G9, de las que recuerdo, ¿no? El virtual, el BM, el BO, el I1, el J4, en fin. Es una cantidad de claves que atenderán a todos y cada uno de estos puntos específicos, ya sea por régimen aduanero, ya sea por tipo de mercancía. Muy bien. Gracias, Antonio. Pues, nuevamente, gracias a todos. Mire, Paco, Toño, un placer compartir con ustedes aquí en el micrófono.
Y muchas gracias a todos ustedes por su amable tiempo. Estamos a sus órdenes. Ya tienen ahí los teléfonos para cualquier cosa y les vamos a compartir la presentación. Un placer y muy amables por su tiempo. Que tengan buena tarde. Gracias a todos. Gracias.